Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a la última sesión en línea del Seminario de Innovaciones Teórico-Metodológicas en las Ciencias Sociales, que se está organizando de manera interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Pedagógica de Sinaloa. Le agradecemos mucho la presencia también a las organizadoras, a Danitze Jiménez, a Evelia Izábal, por estar aquí, por todo el trabajo que han realizado en estas sesiones. En esta ocasión, yo creo que tenemos unas invitadas de lujo y unos temas muy interesantes. Vamos a tener la presencia, bueno, la exposición de Ileana Tello Segovia del Tecnológico de Monterrey con el tema ¿A qué suena Culiacán? Y la comentarista va a ser la doctora Ileana Padilla Reyes de la UNAM. Primeramente en esa parte vamos a escucharlas muy atentas y después va a haber oportunidad para comentar también. Después viene la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal de la UPES y con el tema Estrategias educativas para el empoderamiento, para empoderar a niñas y jóvenes en STEAM. La comentarista va a ser la doctora Fabiola Sevilla Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Guadalajara. Les cuento que la doctora Fabiola se acaba de doctorar, es su primera intervención pública como doctora. Estamos muy contentas, estamos aquí en la Ciudad de México, presenciamos su examen con mención honorífica, el resultado. Entonces, es un honor tenerla acá también y que quede asentado que estamos muy orgullosos de su trabajo y de contar con su presencia también. Pues sin más, le doy la palabra a Liliana Tello para que empiece su exposición, si les parece, y empezamos el seminario. Gracias y adelante, Liliana. Muchas gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias, Erika, y también pues a Danitze, a la doctora Evelia por la invitación. Con muchísimo gusto les comparto esto que, como todos los que hemos hecho este tipo de proyectos o de investigaciones, es parte de mi vida, es como una pequeña hija que tengo ahí, que les compartiré con mucho gusto el día de hoy. Quiero arrancar esta ponencia primero poniendo mi timer para tratar de no pasarme, pero hay mucho que quisiera compartirles. Comenzando con decirles que, como dice este director de cine, Yves Jersey, el sonido trabaja de manera enorme y profunda y a veces no solo es el intelecto, sino también es una manera poética de hablarle a las personas. Habiendo dicho eso, me presento. Soy la maestra Liliana Tello. eh, Laboro en el Tecnológico de Monterrey como directora de la Escuela de Humanidades y Educación. Y este proyecto, ¿A qué suena Culiacán? No es un proyecto de la directora Lili, es un proyecto de la estudiante Lili, porque es el proyecto con el que me voy a titular. Esperemos en un mes, de la maestría en Humanidades Digitales. ¿A qué suena Culiacán? Es un proyecto que, como le dije ahorita, es de las humanidades digitales. Y cuando yo hablo de las humanidades digitales, hay quien me dice, oye, espérame, o sea, eso no funciona. Esas dos palabras no van juntas, ¿no? Porque hay este paradigma o estereotipo de que las personas que hacemos labor humanista, filósofas, literatas, filólogas, etcétera, no somos buenos para las tecnologías de la información. Y a la inversa también está el mismo estereotipo, ¿no? Las personas que trabajan en tecnologías de información no son capaces de generar reflexiones profundas y hacer quehacer humanístico. Y esta idea de las humanidades digitales viene a romper con ese paradigma. ¿Qué son? Las humanidades digitales son un campo interdisciplinario que une las disciplinas humanísticas y sociales, como la historia, la literatura, la filosofía, el arte, con las tecnologías de información. En ese sentido, bueno, pues si este seminario es de innovaciones teórico-metodológicas en las ciencias sociales, pues ¿qué pasó por ahí? Se equivocó la doctora Danitze invitando a alguien de humanidades digitales? No,
las humanidades digitales, al ser interdisciplinarias, tienen en un proyecto como A qué suena Culiacán, pues convergen las ciencias sociales, la construcción de paz, el urbanismo, el rescate de los espacios públicos, las tecnologías de información en la construcción de un mapa digital y las humanidades digitales como el eje rector o eje central que conecta todas estas disciplinas. Nos ofrecen nuevas herramientas para reflexionar sobre efectos sociales, éticos y culturales de la tecnología, pero también nos abren las posibilidades a conectar pues con nuevas formas de investigar y hacer nuevas metodologías distintas, nuevas posibilidades de análisis que antes tal vez no se veían. De alguna manera las humanidades digitales vienen a ser como la hija rebelde de la academia que dijo, pues me puedo rebelar un poco contra los sistemas establecidos, puedo agarrar una parte de una metodología y un método de otra, no tengo que seguir la línea. eh, Hay quien lo va a llamar innovación, como se llama este seminario, y hay quien va a decir que es un sinsentido, ¿no? Y que no tiene pies ni cabeza. Pero para las humanidades digitales se trata de no limitar la investigación o los proyectos a una metodología u orden específico, sino tomar de cada una las herramientas que le sirvan y abrir nuevas posibilidades. Como académica, rescato también la labor de enseñar las metodologías tradicionales y de seguir los protocolos. Yo ya lo hice en una primera maestría y bueno, en mi quehacer académico, pero estas humanidades digitales me han permitido ahora presentarles esto que les va a parecer un poco como que, ¿por qué primero se fue a un método y luego a otro? Y por qué brinca de una cosa a otra? ¿Por qué tiene reflexiones y no conclusiones? Porque así son las humanidades digitales. Les platico un poco de dónde surge, a qué suena Culiacán. Surge pues de esto de tratar de entender con qué se comen las humanidades digitales por parte de las y los profesores del TEC de Monterrey ante un encuentro de humanidades digitales que se iba a sostener el año pasado en Campus Monterrey. Trabajé con la maestra Claudia Bastien, que es experta en comunicación, y el maestro Ernesto Díaz Martínez, que es experto en producción audiovisual. Y lo único que nos plantearon es, hagan una idea de lo que podría ser un proyecto. Este proyecto no, cuando nació, no estaba pensado para ser realizado. Y ahorita les platico qué sucedió. Bueno, ahí nosotros no conocíamos mucho del tema. Utilizamos un proceso de ideación divergente convergente que nace del aprendizaje basado en proyectos. Al final los tres somos profesores, hemos trabajado con el aprendizaje basado en proyectos y proceso de ideación divergente convergente es una manera muy elegante de decir que primero te abres a todas las posibilidades y luego encuentras dónde convergen esas posibilidades. Me encanta como lo dice Brian Kitch, es como la inhalación y la exhalación de la creatividad. Primero expandes para todas las posibilidades y luego enfocas y seleccionas. Que vimos que todos, Claudia, Ernesto y una servidora, pensamos en hacer algo alrededor de nuestra situación ciudad. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en Culiacán y no estar tocado por la situación de la ciudad. Y queríamos que fuera un reto, que no fuera algo de nuestra área de expertise, entonces que no fuera algo audiovisual y que no fuera algo de, de lo visual, ¿no? Que manejábamos más Claudia y yo. Y así es como surge la idea de armar un mapa sonoro de la ciudad de Culiacán. ¿Cómo dimos con ello? Dimos con ello, pues porque nos dimos cuenta que en las humanidades digitales los mapas sonoros se utilizan bastante. Hay de hecho un mapa sonoro de México, de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, cuando lo exploramos, pues nos dimos cuenta que el noroeste de México está muy subrepresentado. En Sinaloa solo hay dos audios. Hay otros proyectos un poquito más artísticos, como lo es este de los sonidos de la Ciudad de México, es muy bonito, donde vamos escuchando los sonidos de los mercados, de las calles, a través de un recorrido gráfico visual. A nivel mundial hay muchísimos, ¿no? Aquí les presento solamente algunos. Aporí, el que ven acá arriba a la derecha, es uno de los más grandes a nivel mundial y si se fijan en México no hay participación. Sobre todo en Reino Unido es donde hay muchos mapas sonoros de las diferentes ciudades, de sus costas, etcétera. Pero veíamos que de México nos faltaba y particularmente de Sinaloa no había. Y aún así, aunque decíamos, sí, suena muy bonito armar un mapa sonoro,
todos somos profes, todos somos críticos y nos decíamos, nos falta un objetivo. Y yo creo que quienes han presentado aquí sus investigaciones saben que cuando no tienes objetivo te pierdes, ¿no? Entonces, pero ¿para qué? ¿No? Un para qué más allá de solamente aventar, quiero hacer un mapa. Y entonces, pues rascándole, nos caímos en este mapa. Este mapa es una genialidad, es una cosa horrorosa, pero hermosa a la vez. Es un trabajo espectacular hecho por Alexandra y Vanessa, dos periodistas muy jovencitas de Revista Espejo. Mis respetos, ella y el resto del equipo de Revista Espejo. De hecho, me voy a permitir salir de mi presentación para mostrarles ese mapa. Ellas querían responder a a la pregunta periodística de cuál parte de la ciudad es la parte como más segura o más insegura a un año de que había comenzado el despliegue de violencia en Sinaloa. Entonces, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 y armaron un mapa. Ojo, lo que digo aquí, armaron un mapa a mano, o sea, fueron rastreando noticia por noticia, base de datos, carros, y luego verán por qué, porque hay formas más fáciles de hacer esto. Y armaron esto. Este es el mapa. Aquí está Culiacán. Tiene todos los robos de autos, los voy a retirar. Tiene todas las localizaciones de personas sin vida, las voy a retirar. Tiene todas las desapariciones de personas en la ciudad, las voy a retirar. Y tiene todos los ataques que al final fue donde yo trabajé, ¿no? ¿Cuál es la zona más segura de la ciudad? Ninguna. Toda la ciudad está plagada. Entonces, pues este mapa es muy impresionante. Uno le da clic y nos dice, pues, qué sucedió ahí, ¿no? Nos da una noticia que ellas fueron manualmente poniendo en un mapa y construyeron esto. Cuando vimos este mapa, dijimos, ya sabemos qué queremos hacer con el mapa sonoro. Queremos contrarrestar de manera poética, porque tal vez es la mejor palabra, em, los sonidos de violencia de nuestra ciudad con sonidos de paz. Y así, pues tomamos rumbo, decidimos rescatar esos espacios de manera simbólica que habían sido, pues que habían sufrido violencia, donde los sonidos de la violencia, que quienes vivimos en esta ciudad los conocemos bien, las balas, los helicópteros, los gritos, incluso el silencio entendido como un sonido de violencia porque sabemos que después de una muerte, de una balacera, de un ataque, hay un silencio muy feo, que significa falta de vida. Entonces, queríamos rescatar esos espacios sumando a proyectos de paz positiva que ya existen en la ciudad, contrarrestar esos sonidos con los sonidos cotidianos, los sonidos de vida, para tratar de mejorar la imagen de nuestra ciudad ante los ojos de nuestros propios ciudadanos, pero también de otras personas fuera, fuera de Culiacán, y presentar, resignificar los sonidos cotidianos que uno les pasa por un lado todos los días o les escucha todos los días sin prestar gran atención, resignificarlos como sonidos de paz, buscando generar empatía con personas que viven en otras ciudades y digan, claro, yo siempre he escuchado ese ruido, pero nunca lo había pensado que el ruido del tráfico puede ser un sonido de paz, porque el ruido del tráfico significa que no estás encerrado en tu casa. Hay tráfico porque la gente está saliendo a vivir, a trabajar, a ir a la escuela. Por lo tanto, incluso el ruido de algo que podría parecer que nos molesta a todos un poquito, como es el tráfico, pues lo podemos entender como un sonido de paz. Entonces, pues ya teníamos eso, lo presentamos, ahí está. Y como les decía yo, esto lo presentamos con estos dos compañeros, era para nada más presentar un proyecto y ya se acababa el asunto. Pero resulta que yo 4 días después tuve el inicio de mi final de la maestría. Arranco la materia de proyectos, yo iba a realizar un proyecto con desaparecidos y resulta que la persona que lideró las jornadas donde habíamos presentado esta idea de proyecto era mi director de proyecto. Y cuando yo llego a la clase me dice, usted no va a trabajar su proyecto de desaparecidos, usted va a trabajar su proyecto del mapa sonoro de Culiacán. Ay, eso. Bueno.
pues agarramos aire, agarramos valor y entonces tomó forma porque pasó de ser solo esto que había sido basado en estas ideas soltadas al aire a tener que sustentarlo teóricamente. En ese sentido, hay mucha teoría ahí detrás que no quiero perder tanto tiempo en ella, pero al final es un seminario metodológico, entonces hay que mencionarla. Principalmente las teorías de visualización en humanidades digitales de Moretti, que nos dice que podemos transformar los datos cualitativos, cuantitativos, relacionales, espaciales en materiales visuales que hagan más fácil su análisis, que mezclen la comunicación visual con la tecnología y que convierta la visualización de los datos en una narrativa para generar grandes historias a partir de la visualización de los datos y no solo tenerlas como gráficas o tablas, sino que realmente sean visualizaciones de impacto. em, Bodenhammer con toda la idea de las humanidades espaciales, es decir, ¿para qué se han usado tradicionalmente los mapas? Pues para navegar, para llegar de un punto a otro, ¿no? Y él lo que nos propone es, ¿y si podemos usar los mapas para otras cosas? Como lo hizo Revista Espejo, para contar una historia, para fortalecer una narrativa, para demostrar un punto. Entonces, el mapeo digital como una herramienta de visualización en las humanidades digitales nos permite nuevas formas de análisis, de interpretación y de representación de los datos culturales más allá de las nociones geoespaciales tradicionales del mapa, ¿no? Nos permite articular narrativas, relaciones y ver el espacio no como un lugar pasivo, sino como un medio para desarrollar pues historias y narrativas embebidas en esos espacios, en lo que ahí ha sucedido, realizar lecturas complejas del territorio. Está también el concepto de paisaje sonoro, que básicamente pues es la relación entre el lugar, la escucha y la cultura, la construcción de ese paisaje. Dos palabras más elegantes, etnomusicología y acustemología, básicamente la contemplar el sonido como creación de conocimiento, como voces, y al contemplar el sonido de un lugar como voces de ese lugar, pues entonces el sonido es parte de una investigación social y cultural. eh, y da paso a algo que le llamamos etnografía sonora, como metodología para estudiar lo que las personas perciben, sienten y construyen a partir de los sonidos de ese contexto. Están estudios también de cotidianidad, ¿no? De Highmore, de Uribe, de Rubial, hablando de lo cotidiano, sí como entre lo que se repite y es como conocido, pero también como algo de valor. Y por último, pues el concepto de paz positiva de Galtung, que la gente pragmática diría, oye, pero con un mapa sonoro no vas a acabar con la violencia de Sinaloa. No, definitivamente no. Pero eso sería entender la paz como la eliminación de la violencia. Y Galtung nos propone un principio de paz que se basa no en la ausencia de la violencia, sino en actitudes sociales que generan paz a partir de la resiliencia después del conflicto, a partir de la creatividad, a partir de la empatía. En otras palabras, pues la paz requiere ser operada desde la paz. Cuando un sonido, cuando un lugar no tiene violencia, es cotidiano. Cuando es cotidiano, es paz y de ahí que eso sustenta nuestro proyecto. Eh, la metodología que se sigue de nuevo no es una, se toman herramientas de aquí y de allá y no es solo un proceso, no es solo una forma, no es solo una herramienta. En las humanidades digitales, pues vemos esta mezcla que nos permite salirnos del orden. Ya teníamos teoría, ya teníamos idea, ya teníamos teoría, ya teníamos contexto, ya teníamos justificación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo se construye esto? ¿Cómo grabamos? ¿Dónde ponemos el mapa? ¿Cómo reproducimos los sonidos? ¿No? Y en ese sentido, eh, pues entré a otra nueva metodología que se llama Design Thinking. Es una metodología de innovación que busca resolver problemas, ¿no? De forma creativa. Y lo que nos permite básicamente es reunirnos con usuarios humanos reales, entender sus problemáticas, empatizar y luego crear prototipos y estarlos probando con esos mismos usuarios suficientes veces antes de invertir de manera final en un proyecto. Entonces nos permite mediante la iteración pues ir corrigiendo. Entonces, pues los primeros usuarios
que utilizamos fue una persona especializada en la parte sonora, ¿no? Rafa Rodríguez de Vitamina Studio, la misma revista Espejo para decirle, oye, con estos datos que tú tienes, ¿crees que se puede hacer algo más? Y Construyendo Paz, que tiene proyectos similares. Con todos ellos se realizaron entrevistas semiestructuradas, mismas que se transcribieron mediante TurboScribe AI, inteligencia artificial, y después se hicieron cruces para encontrar puntos en común y algunas palabras clave de lo que ahí se había dado con el apoyo de la IA, además de, bueno, yo haber estado en esas entrevistas, pero me permitió que las entrevistas no fueran lo central, sino fueran solo una herramienta hacia construir el prototipo. Además, tuve la enorme ventaja de estar en un curso con Richard Rogers, quien es una enorme autoridad en el tema de los métodos digitales. Tuve la oportunidad de estar con él en enero en un curso que se llamó Métodos Digitales e Investigación con Inteligencia Artificial, una visión crítica. Y él lo que nos decía es, pues ahora podemos usar la inteligencia artificial para la investigación y muchos investigadores e investigadoras le van a sacar la vuelta y de entrada no les va a gustar, pero podemos usarla y ver qué pasa. Como dijo él, la palabra última de su título, critique, es lo clave, ¿no? Si le ponemos un ojo crítico, lo podemos utilizar. Yo, ¿cómo lo utilicé para hacer un sistema de etiquetado para curar los datos que me había dado Revista Espejo, para pasar de 1,800 sitios, que era imposible ir a grabar a 1,800 lugares una sola persona, eh, a solo los puntos claves o que tenían un sentido para mí. Entonces, pues esos métodos digitales que de inicio han sido menospreciados en la investigación social u humanística tradicional, para mí fueron la manera de ahorrar mucho tiempo. Como les decía con Revista Espejo lo hizo a mano, pero hay métodos digitales que te permiten descargar todas las noticias de un sitio en segundos sin tener que ir una por una y armar bases de datos. Entonces, los métodos digitales sí nos amplían las posibilidades en la investigación, nos ayudan en la cuestión del tiempo, particularmente cuando hacemos investigación en solitario o proyectos en solitario. Y bueno, a mí me ayudó de nuevo para ir clasificando, filtrando, dándole la posibilidad a la inteligencia artificial de reconocer no saber, pero le tienes que pedir que reconozca que no sabe, y sobre lo que no sabía yo podía hacer revisiones, pero lo que sí sabía pues me ahorraba ya muchísimo tiempo. De esa manera quedamos con 70 sitios donde había que ir a grabar, de los cuales al día de hoy más de 45 ya tienen un audio. Ay, me quedan segunditos. Bueno, última parte de este proyecto, había que ir a campo, había que grabar, ¿no? Se utilizó una tecnología de grabación binaural, que es eso, que los audios cuando tú los escuchas con audífonos tienen dimensión, puedes escucharlos como si estuvieras en ese lugar. Y lo padre de esto fue que cuando uno como investigador va a campo, sabemos que la presencia del investigador altera muchas veces la realidad de ese contexto. En este sentido, yo tenía que ir a grabar los sonidos, pero no quería alterar los sonidos de ese lugar, particularmente si había personas. Pues fue muy interesante porque la tecnología que utilicé son unos micrófonos que en realidad parecen audífonos. Entonces yo pasaba, o sea, no llegué con un micrófono así para que la gente viera que estaba grabando. Yo tenía unos audífonos, estaba paradita ahí a la salida de la escuela, dentro de un hospital, en una funeraria o en un campo de fútbol, y yo no alteraba el espacio que estaba a mi alrededor, el ambiente que estaba a mi alrededor, porque pasaba por una persona con un teléfono y unos audífonos, mismo que vemos en todos lados al día de hoy. Entonces, eso fue algo muy padre, rescatándolo metodológicamente, que no, ni siquiera sabíamos que iba a suceder, pero que hoy lo puedo decir como algo muy bonito de ese trabajo. Em, en cuestiones técnicas, los audios se subieron a un repositorio en Internet para que ahí puedan vivir. De ahí se pasaron a un mapa de formato abierto. No les voy a decir de la programación HTML, eso lo dejamos para un seminario de tecnologías de información, pero con programación pues pudimos armar este mapa con colores, con símbolos, con otras cosas que le dieran personalidad, y finalmente regresar con
nuevos usuarios, volver a iterar, volver a hacer entrevistas ahora sobre cómo se debía de ver el sitio, cómo se debería de experimentar el mapa, la experiencia de usuario. Entonces, si se fijan, ahora me fui con estudios de marketing, con personas de comunicación y a partir de lo que ellos me fueron diciendo, pasé de un prototipo que era bastante horroroso, que es el que están viendo ahí, funcional pero horroroso, que era un sitio web con botoncitos, y ya a lo que hoy es el proyecto de A qué suena Culiacán, que muy rápidamente les voy a mostrar. El proyecto tiene una narrativa. Miguel Ángel Victoria, el fotógrafo, me permitió utilizar las fotos para darle más vista al proyecto. Tiene una muy linda narrativa en un scroll infinito que nos va hablando de la situación de la ciudad, nos va metiendo en el proyecto, nos va diciendo a qué suena, por qué, qué está pasando. Nos permite a través de la narrativa conectar con el problema para después dar un poquito, pues, la parte académica del proyecto y finalmente pasar al mapa. Pero cuando uno llega al mapa, ya tiene un contexto y esto, bueno, pues surge de esas iteraciones a través del design thinking. El mapa básicamente uno le da clic al sitio, nos dice qué pasó en ese lugar. Ejecutan a balazos a un motociclista afuera de un supermercado y luego nos dice, ¿y a qué suena ese lugar cuando está en paz? Si usas audífonos lo puedes escuchar en tercera dimensión y al dar play pues puedes escuchar esos sonidos de a qué suena un supermercado, a qué suena el estacionamiento de la UCE, a qué suenan los campos de fútbol de la Zagarpa, a qué suena una clínica privada, a qué suena el Mercadito Rafael Buelna, etcétera, etcétera. Este proyecto además pues tiene una cuestión colaborativa donde si alguien quiere participar en el mapa puede hacerlo y puede enviar también sus audios y yo los puedo incluir en ese mapa. Esa es una construcción comunitaria también. Y por último, pues agradecer a las personas que me han ido apoyando en ese proceso. Para cerrar, me regreso a la presentación. Eh, Ay Dios, ahí está. ¿Qué reflexiones quedan de este proyecto? Porque no hay conclusiones como tal. Es un proyecto que nace, que ahí está, que existe en la vida digital. Bueno, pues ¿qué conclusiones quedan? Que este proyecto se ha presentado ya en un Congreso de Humanidades, pero hoy se está presentando en un Congreso de Innovaciones Metodológicas de Ciencias Sociales. Está enviando, participando, no sabemos si me lo van a aceptar para un congreso de salud en las ciudades bajo el rubro de salud mental, pertenencia y rescate de los espacios. Eh, los medios lo han tomado, Revista Espejo ya hizo una nota sobre él y la idea es seguirlo presentando, no solo en congresos y foros académicos, sino también a la sociedad aquí en Culiacán. Yo espero hacer eso ahora en el mes de junio para que más medios lo puedan recuperar, puedan acordarse de presentar noticias positivas, porque también hay cosas positivas y que el proyecto pues tenga una vida propia. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Qué bonito proyecto. Muchísimas felicidades, Liliana, por este gran labor que estás realizando. Pero le doy la palabra a Ileana del Rocío Padilla Reyes, por favor, para que comente este proyecto, esta presentación. Muchas gracias. Muchas felicidades, Liliana. Me encantó tu presentación. Muchas gracias por exponerlo de manera tan clara. Es una gran habilidad esta que tienes, no solo de generar este producto tan rico y tan especial, sino además comunicarlo de esta manera y entusiasmarnos a todas las quienes estamos aquí con él. Y muchas felicidades también, bueno, pues a todas las personas que están detrás de él, a la revista Espejo, a quienes estuvieron trabajando previo con los antecedentes y también a quienes han colaborado con audios, que es una de las grandes virtudes de los aspectos comunitarios mucho más ricos y bonitos de tu proyecto, el que todas las personas puedan participar y colaborar y mostrar al mundo, porque estas tecnologías además se comparten, ¿no? De manera global y no sabemos de repente hasta dónde llegan, mostrar esa parte de Culiacán. Yo te confieso primero de manera personal que
sentí muchísima nostalgia escuchando. Tengo más de un año que no voy a Culiacán, desde que inició esta situación de violencia y sentí, no sé, muchas cosas en mi corazón que son difíciles de describir. Y bueno, pero antes de hablar un poco más de tu proyecto, quiero agradecer la invitación. Muchas gracias a la doctora Erika Montoya, a la doctora Danitze, a la doctora Evelia y a todo el equipo que están aquí y que hacen esto posible. Gracias a la universidad, a las universidades involucradas. Y bueno, sobre tu proyecto, decía yo que eh, estos años, bueno, vamos a empezar hablando cómo estos últimos 2 años, cómo se han transformado los sonidos de Culiacán. Yo, bueno, pues no tengo la oportunidad de estar allá, pero todo el tiempo estoy en contacto con familiares, amistades sinaloenses, hablando por teléfono y la experiencia de quienes estamos fuera, escuchando los sonidos, cuando estamos conectados desde allá, ¿no? Y el helicóptero, de repente estar interactuando con alguien en línea y que te diga, perdón, es que se escucha el helicóptero, es que otra vez está el helicóptero y se escucha tan fuerte que desde acá, ¿no? Yo lo escucho en mis audífonos. O de repente ir platicando con alguien que va en el tráfico y escuchas que ya está en un retén militar, sientes que lo vives también ahí a través de los sonidos y esa experiencia de repente se subestima como parte de esas experiencias vivas en la ciudad y de cómo se transforma la cotidianidad. Sin embargo, sobre Culiacán se habla mucho de las experiencias de violencia. Eso digamos que es lo que más sale en los medios y lo que más se muestra en esa representación que tenemos de ciudad. Y en este sentido, pues tu trabajo es, como bien lo describes, un desafío a esa imagen que se presenta de Culiacán ante el mundo y que construye un imaginario en torno a la violencia. Y entonces, bueno, tu mapa muestra esa complejidad que conocemos bien quienes experimentamos el espacio, quienes vivimos los códigos y en este caso ustedes que han vivido también esa transformación de la ciudad. Y bueno, tengo por aquí algunas notas. Por ejemplo, cómo tu mapa, tu proyecto intenta intervenir en uno de los aspectos menos discutidos sobre las geografías de las violencias en las ciudades mexicanas, y esto es la dimensión sensorial y esta cotidianidad que hablamos del espacio urbano. Y además, bueno, pues cómo te alejas de esta lógica mediática de darles espectacularidad a la violencia, ¿no? Culiacán es sin duda más que eso, ¿ok? Pero viene aquí un punto en el que yo pienso que podemos tener cierta discusión. ¿Realmente estos sonidos son sonidos de paz? Es decir, sin duda evidencian la vida cotidiana de territorios que han sido fracturados por relaciones violentas. Y es que podemos decir que son fracturados como tal. Yo prefiero decir que han sido construidos a partir de relaciones sociales, donde la violencia, la disputa por el poder, la desigualdad, son formas que están ahí, ¿no? Son parte de las relaciones que construimos en esta ciudad. Y sé que citas a Galtung y lo explicaste muy bien sobre la positiva y por qué estás mencionando estos sonidos como sonidos de paz, pero creo que podríamos incluso problematizarlo un poco más y por qué no hasta discutir un poco con Galtung, precisamente porque lo que hablas es de esa complejidad, ¿no? Entonces, en mis notas, por ejemplo, tengo por aquí como esa normalidad urbana que describes y que lo escuchamos a través de los sonidos, en realidad coexiste con estructuras muy profundas de violencia. Y cuando citas a Galtung lo mencionas, claro, es que la paz positiva no es ausencia de violencia. Y eso es cierto, claro, ¿no? Pero también debemos decir que en muchas de las narrativas sobre resiliencia, tanto de lo que escuchamos en el discurso público como también lo que llegamos a escuchar en algunos discursos académicos, pues sí hablamos de esa reconstrucción simbólica de la vida cotidiana, pero se está desplazando también la discusión sobre todas esas relaciones
materiales del poder, de esas relaciones de poder, de inequidad y desigualdad que están sosteniendo la violencia. Y entonces caemos en el riesgo de romantizar la normalidad o la cotidianidad. Es decir, es romántica esta cotidianidad y esta normalidad cuando escuchamos todo esto, ¿no? En los sonidos, las personas hablando, interactuando en los espacios públicos, bueno, pues escuchamos una parte sin duda de lo que está sucediendo, pero detrás de ello también está la militarización, también está toda esa historia violenta de los espacios, que no es solo una historia de conflicto armado, es una historia de corrupción, de injusticias, de inequidades que están presentes ahí. Es decir, lo que se escucha, pero también en todos esos silencios colectivos que son formas también de adaptación ante el conflicto y ante el miedo. Entonces, cabe preguntarnos también qué tanto hay de normalización, ¿no? En todo eso que escuchamos. ¿Qué tanto hay de normalización y cómo se construye esa normalización en todos estos sonidos? Por eso hablo también de todos esos silencios, ¿no? Es decir, el sonido también enmascara silencios de todo aquello que no se dice. Y bueno, para no extenderme más, quisiera dejar estas reflexiones y por último, pues cerrar otra vez con una felicitación por tu trabajo tan rico y que, bueno, pues nos da para mucha discusión. Muchas, Muchísimas gracias, Ileana. muchas gracias, Ileana. De verdad ha sido un gusto escucharlas. Quiero abrir la discusión a los que nos han escuchado en esta mañana y si hay alguna otra pregunta para después darle la voz a Liliana de nuevo para que responda y haya este diálogo, ¿no? Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, ahorita es el momento. Eh, Aquí tengo una felicitación de Ernesto, que es muy interesante el proyecto, que es muy buena exposición. Te felicita por ello. Mientras se animan, yo quiero comentar algo. Sobre todo de la metodología, me llamó mucho la atención esta construcción de la ciencia de manera comunitaria. Si nos pudieras hablar un poco más en este sentido, es de verdad muy rico poder construir nuestra investigación, nuestros hallazgos con la ayuda de la comunidad en sí. Sería fabuloso. Cuéntanos cómo lo estás haciendo y, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestras investigaciones. ¿Cuáles fueron esos parámetros éticos que tú sigues en tu proyecto? Creo que sí es indispensable en estos momentos usar en ciertos momentos la inteligencia artificial, pero ¿hasta dónde es el límite? Si tú has reflexionado sobre eso, me gustaría mucho. Y quiero también decir que tu proyecto transmite mucho desde el momento que tú muestras un mapa lleno de violencia. No sé, me transmitió muchos sentimientos. Así como Ileana decía, me transmite, aunque esté lejos, a mí me transmite de verdad muchas emociones. No sé cómo describirlo, pero creo que este proyecto es muy sentimental, involucra sonidos, pero también todos los otros sentidos. Eh, Quería comentarlo y compartirlo. Ya hay manos levantadas. Le doy la voz a Fabiola, por favor. Pues en principio igual me uno a esta felicitación, enhorabuena por esta investigación. Me parece muy importante desmontar las violencias porque justamente con eso se van naturalizando, ¿no? Como esos sonidos. Entonces tenemos que también dar apertura a otras maneras de escuchar, ¿no? A otros aspectos de la escucha. Y bueno, yo ya te sugiero alguna bibliografía aquí en el chat y el diplomado de lo audible a lo aural, que es un giro social en los estudios sonoros. Es decir, del paisaje sonoro, ahorita ya está el giro aural. Y me parece muy interesante si se puede registrar, porque dentro de estas propuestas que están aquí en la bibliografía que te comparto, están los registros, por ejemplo, de las marchas,
de todos estos movimientos en donde están la sociedad exigiendo justicia, ¿no? Entonces, si se pueden registrar estas voces, digamos, antes de entrar a esto de la paz, ¿no? Porque para llegar a ese momento de desmontar, también hay que pasar por estas resistencias, ¿no? Y registrar cómo la sociedad está organizada y qué está diciendo la sociedad, ¿no? ¿Qué voces están ahí, qué están pidiendo, etcétera? Entonces, yo creo que eso sería como muy valioso también mapear, ¿no? Las resistencias. Muchas gracias, Fabiola. Ernesto tenía la mano levantada, no sé si aún, ok. Sí, bueno, también felicitar a Liliana Tello por esta exposición, muy, muy creativa, muy imaginativa, eh, muy ad hoc con todo este uso de tecnologías que se han empezado a utilizar afortunadamente en la investigación. Y mi duda, bueno, más pregunta, no sé, o, comentario, tiene que ver algo con lo que decía Ileana Padilla sobre esas interpretaciones del sonido, ¿no? Que pueden ser muy subjetivas, ¿no? Y que a veces creo que en la metodología o en la parte de los objetivos que uno persigue cuando investiga, debe de uno de aclarar, ¿verdad? Porque para algunos el silencio puede ser algo agresivo, ¿no? Y para algunos puede ser una señal de paz, ¿no? Cuando señalabas al inicio de tu exposición sobre el tráfico, ¿no? Pues para algunos, me decía un funcionario del Implan, ¿no? Es lo más agresivo que puede haber, ¿no? O sea, haber tráfico y llenar todo de concreto, eso para algunos es desarrollo y para otros pueden ser subdesarrollo. Entonces, esa parte, digamos, subjetiva de la interpretación, el propio espacio, ¿no? El propio espacio que lo queremos analizar, muchas veces creo que obliga, ¿no? a señalar cómo lo estamos percibiendo, como un lugar desigual, como un espacio clasista, como un espacio en donde se reproducen desigualdades, etcétera. Y la otra observación, comentario más que nada, era también con lo que decía Erika sobre el uso de la IA, ¿no? En esta metodología, yo le digo a mis alumnos, y te dicen, ya, padre, ese disco rayado, ¿no? Digo, la metodología debe servirte para reflexionar críticamente cómo el conocimiento que existe, las herramientas, tú puedes generar más conocimiento o aportar y señalar más información. Entonces, ¿hasta dónde a estos parámetros éticos también son pertinentes? Yo, por ejemplo, ahorita que doy la materia de seminario, les obligo a mis alumnos a escribir la parte metodológica, pon que usaste IA y para qué la usaste, y eso te ayuda o te vacuna para no caer en el plagio ni en conductas antiéticas. Eso por un lado. Y por el otro ya es así como que cuando iniciabas la ponencia, Liliana, sobre la interpretación que le damos a lo que estamos generando. Wim Wenders, este cineasta alemán, ¿no? Decía que el cine que no había que politizarse, ¿no? Porque una guionista, me parece palestina, había alzado la voz y, en un documental o una película, no recuerdo bien, y él decía, bueno, no, es que el cine no es para politizarse. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Y Diez Martínez precisamente le hacía esa observación a ese gran cineasta, ¿verdad? Decía, no, es que el cine y todo lo que devine las artes y las humanidades puede politizarse, ¿no? Puede hacerse no solamente un espectáculo o un consumo mediático, sino que sirve para también concientizar, ¿no? Pues no sé, difundir una serie de información que nos ayuda a la reflexión. A final de cuentas, lo que se busca siempre en la investigación es esa reflexión crítica. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Muchas Ernesto. gracias. Pues te doy la palabra, Liliana, para que nos comentes, por favor, Danitze también quiere comentar algo. Antes de darte la voz a ti, a Danitze, por favor, Danitze. Sí, no se alcanza a escuchar así con el micro de Erika abierto porque estamos así Sí. juntas. ¿Se alcanzará a escuchar? Sí, ok. Bien, yo primero que nada me quiero sumar a esta felicitación de Lili, alguien que estuvo casi, casi, pues diría de primera mano porque estuve ahí cuando surgió el proyecto, que andaba hecha loca, cómo lo voy a hacer y demás. Y en ese giro de, ¿sabes qué? Ahora va a ser tu proyecto para la maestría.
Y creo que eso viene y nos muestra también cómo eso es parte sí o sí de un proyecto de investigación o de un proyecto de aprendizaje o de la metodología, ¿no? Y explicar esa parte dentro de nuestro trabajo también es algo muy rico, ¿no? Porque luego pareciera que estamos en este imaginario social y romántico de, ay, la metodología es bien fácil y nos la aprendemos y la sabemos y nos cae como anillo al dedo, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy rica de rescatar también. Y quería nada más como poner ahí el punto sobre la I, ¿no? Estuve allí y vi todo ese proceso. Y considero que todas estas participaciones de los compañeros son muy ricas porque sí, precisamente vienen a decirnos, dale, ¿qué estamos haciendo desde Culiacán y qué cosas desde la sociedad civil estamos aportando para esta construcción de paz, que tal vez no va a ser una paz total, ¿verdad? Pero estamos tomando pequeños pasitos primero, en retomar la ciudad, porque pareciera que a veces la ciudad está construida solamente para un grupo de personas, ¿no? Y que incluso, fíjate, incluso en tu mapa, tú dices, ¿qué zona de la ciudad es segura? Y decías, ninguna, ¿no? Y entonces me quedo pensando y te pregunto, ¿no? Oye, Lili, y para la zona de la primavera y así, ¿qué encontraste? ¿No? Porque también es zona Culiacán, ¿no? Entonces, viene y nos muestra estas desigualdades estructurales y construcción de ciudad y desarrollo urbano que a veces no vemos y que están ahí, tal vez subterráneas, ¿verdad? En este análisis que hacemos de lo que es y no, y quién merece paz y no, ¿no? Un poquito por ahí va mi participación. Muchas gracias, Lili, por aceptar participar en esto y por exponer este trabajo que, la verdad, que decíamos ahorita, o sea, hasta nos enchina la piel, pues, de ver y escuchar, tal vez desde acá, de fuera, ¿no? Todo esto que vivimos en lo cotidiano, los culichis, los sinaloenses y los culichis. Gracias. Muy bien. A Tenemos ti. otra manita levantada, Liliana. Es Andrés Arias. Si gustas abrir tu micrófono para escucharte, Andrés. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes. Agradezco mucho a mi docente por invitarme a esta conferencia. La verdad es que me pareció muy interesante desde el inicio. No entiendo muy bien el contexto, sin embargo, parte de lo que escuché al final, la verdad es que me parece el proyecto que lleva a cabo eh, Liliana, doctora o maestra Liliana Maestra. Tello, maestra Liliana Tello, pues la verdad es que es muy interesante. Una de las cosas que me llega mucho es el hecho de que trabaje el tema, por ejemplo, del espacio, de la percepción de los sonidos, del ambiente, etcétera. Y algo que a mí me recuerda y que a veces lo comento con mi madre es cuando ella me dice que el ambiente se siente muy tranquilo o me dice, siento que todo está muy tranquilo y eso no me hace, no me da buena espina a raíz de este contexto, del contexto que vivimos. Me dice, me siento más tranquila cuando veo vehículos pasar, cuando escucho música, cuando escucho banda, cuando escucho el ruido del señor de la fruta, etcétera. Cuando todo está muy tranquilo, no me gusta. Pero a veces llega a haber un cierto tiempo en donde esa tranquilidad perdura y preocupa más, que sentimos la necesidad, lamentablemente, sentimos la necesidad de que surjan ciertos hechos para sentirnos tranquilos después, porque ya descartamos que ese hecho, hablando de un hecho delictivo, y ya pasó, nos sentimos ya tranquilos por un cierto periodo más. O sea, es ese tal punto, ese grado que lamentablemente nos está pasando a la mayoría. Es decir, necesito que sus... No, no es que necesite, no, está muy mal. Sino que a veces tendría que pasar tal situación en nuestro espacio, en nuestro entorno, para descartar que vuelva a ocurrir o que podamos salir. Por ejemplo, me dice ella oye, pasaron policías o pasaron elementos de seguridad, los vi que pasaron hoy, ¿será que podemos salir al mandado? O sea, y yo luego hilo lo que ella me dice, ay, es cierto, porque ella relaciona la presencia de esas autoridades con seguridad y el de poder salir a realizar ciertas actividades. Cuando no hay esa presencia, cuando hay ausencia de ruido,
nos genera intranquilidad. Entonces, ese comentario por un lado y por el otro, pues la verdad es que lo que usted hizo, pues me parece muy interesante el que haya retomado pues información de medios de comunicación como Revista Espejo, que su trabajo lo traslade hacia plataformas digitales y que a partir de ahí pues ciertos puntos de la ciudad, no conozco muy bien Culiacán y me interesaría y me gustaría pues saber qué se escucha en la Lomita, qué se escucha en la Primavera, qué se escucha en Barrancos, etcétera, y usted nos da esa herramienta de poder quizás teletransportar nuestra mente de una forma no física, pero sí auditiva y percibir lo que sucede en otras latitudes, en otros lugares. Y eso no se puede hacer, no lo puede lograr conseguir cualquiera. Entonces, esa parte es muy interesante. Yo hablar de Ciudad de México, la doctora Liliana, que creo que reside en la Ciudad de México o es catedrática de la Ciudad de México, pues al hablar de la Ciudad de México, inmediatamente llega a mi mente tráfico, tráfico, movilidad, gente, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo no, como lo comenta ella, extrañar Culiacán, ¿no? ¿Cómo no decir, ay, esta zona, pues, es la catedral, esta zona es el centro, etcétera, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es muy interesante también y qué bueno que usted lo aborda. Y muchísimas gracias por ello y gracias por darme la palabra. Buen día. Buenos días. Y bueno, pues ahora tenemos unos minutitos para escuchar nuevamente a Liliana, por favor. Muchas gracias. Oigan, son cositas que recibo en mi corazón y me dan mucha emoción. Apunté, hice aquí un diagrama, no se ve. Bueno, traté de apuntar todo lo que quisiera contestar muy rápidamente. Em, la doctora Erika nos hablaba un poquito de la parte de la IA, ¿no? Y de la ética del uso de la IA. A mí ese curso que les mencionaba con Richard Rogers me pareció fundamental porque no fue un curso dos por uno, fue un curso donde nos explicó técnicas de cómo podíamos utilizar la IA en investigación de cualquier tipo y entonces exploramos como seis técnicas distintas, una incluso de generar datos sintéticos y luego hacer investigación sobre datos sintéticos, muy interesante, pero era un dos por uno porque él nos decía, sí, la vas a utilizar para tu investigación de esta manera, pero mientras la utilizas, también la vas a medir. También vas a medir dónde falla, también vas a medir qué fue lo que no hizo bien eh, y vas a jugar con ella, prompteándola, en el mejor sentido de la palabra jugar, ¿no? Entendiendo sus limitaciones. ¿Cuál es la principal limitación que le vemos a la inteligencia artificial? Es que no sabe decir que no sabe. Entonces, le tienes que abrir la puerta a decirte que no sabe. Le tienes que decir, si esto y esto y esto sucede, necesito que me hagas esto, pero si esto no sucede, no hagas nada, dime que no supiste, ¿no? O darle una alternativa y medir esos porcentajes de falla. Cuando uno cuida eso en el prompteo, que le llaman ahora este verbo nuevo, ¿no? En el prompteo de la inteligencia artificial, nos permite también entender dónde falla y por qué falla. Si la falla es, y eso nos pedía el Richard Rogers, ¿no? Si la falla es solo, por ejemplo, yo le pedía que me dijera que ubicara lugares en las noticias y todo lo que empezaba con bar, entonces barrancos, barandillas, me dijo que había pasado en un bar. Y yo dije, aquí tiene un error, pero este error es sintáxico y ya está ahí, no es de una palabra. Sin embargo, había otros errores que eran más estructurales, que tal vez traían otros problemas. Entonces, casi se puede hacer como la investigación que uno está haciendo, más una investigación de lo que la IA hizo durante tu investigación. En ese sentido, pues fue un explorar, fue un vamos a intentarlo y lo que puedo decir es que sí me ahorró mucho tiempo, pero no te quita la chamba de ser el humano detrás de la investigación. ¿A qué voy? Etiquétame esta base de datos, ordénamela de esta manera, lo que no encuentres, ponlo así. Muy bien.
En lugar de yo tener que revisar 1600 datos, solo tuve que revisar 360 más o menos, donde había alguna discordancia. Rápidamente, de manera humana, pude clasificar esos 360, pero de los otros donde no había problema, pues sí me ahorré varias horas de lectura, ¿no? Que además no requería yo, porque lo que requería eran los sitios con su latitud y longitud para armar el mapa. Entonces, es como la parte central de tu investigación, no se la dejes a la IA, pero si te ayuda, úsala, pero reconoce que dale la oportunidad de que tenga error y mide esos errores. Eh, por otro lado, cuando hablan de que les genera emoción, para mí es algo vital. Ahorita que decía Andrés al final, me permite teletransportarme y percibir. Y Liana también comentó, me da emoción, me despierta emociones. Erika también comentó, me despierta emociones. Para mí es una señal de esas cosas que no se pueden medir, pero que si uno de los objetivos era generar empatía a través del sonido, si se están despertando emociones al escuchar esa narrativa y escuchar esos audios, pues creo que es una medida que no puedo ponerle un número, pero que puedo asegurar que está generando esa empatía. Doctora Fabiola, muchas gracias por el estudio que me recomienda, el seminario, creo que es de la cuestión oral. Voy a darle una buena revisada. Y sí, efectivamente puede haber otros registros como el registro de las voces resilientes. Me parece que definitivamente también es algo en lo que se tiene que trabajar. Incluso Construyendo Paz me dijo, oye, pero tu mapa, aunque no le das la idea central a la noticia negativa, sigue estando basado como en una noticia negativa para contrarrestarla. ¿Qué pasa si generamos un nuevo mapa a partir de solo noticias positivas? Y me invitaron a trabajar con ellos un mapa que sea hecho por niños, que sea un concurso infantil donde los niños tengan que reportear los sonidos de las noticias positivas de la ciudad. Entonces sí creo que el mapeo digital nos va a permitir hacer diferentes registros de diferentes, el mapeo sonoro, disculpa, de estas voces de resiliencia, pero también de las resistencias, pero también de las buenas noticias. Nos abre muchas posibilidades. Ernesto comentaba sobre la interpretación subjetiva del sonido. Comentaba yo por eso que este proyecto incluso le podemos poner la palabra como poética, ¿no? Es como una acción poética, un activismo poético, podemos decirlo así. Pero claro, en el entender el sonido desde dónde viene y para qué viene, como nos decía Andrés, eh, uno de los audios, de hecho, está dentro de una funeraria. Es un audio adentro de una funeraria donde estamos escuchando los rezos tradicionales que se escuchan adentro de una funeraria y que uno pensaría que ese no es necesariamente el sonido más alegre. Sin embargo, cuando hubo una balacera dentro de la funeraria no se escucharon los rezos. Entonces, cuando no hay balacera en la funeraria, el sonido de un rezo de una funeraria se puede interpretar como que la vida está sucediendo como tiene que suceder, sin dejar de ver, como bien dijo la doctora Ileana, que es una resistencia, porque al final pues no quita lo demás que está sucediendo. Y eso me conecta con la última idea, que es lo que nos conectó Danitze y también un poquito Andrés. eh, Salir al espacio es resistir. Salir al espacio es resistir. Presentar el espacio como un espacio positivo es resistir. Eh, Ir a grabar, yo como mi directora de proyecto no me quería aceptar el proyecto porque me dijo que yo me iba a poner en riesgo. Y esa es una parte ética de quienes dirigen tesis e investigaciones, ¿no? Tienen que frenarnos a los que somos muy aventados. Y me dijo, no puedes tú ir a la ciudad a grabar porque te vas a poner en riesgo. Y yo le dije, yo salgo todos los días. Yo estoy en riesgo todos los días, yo vivo en riesgo. Eso no lo puedo dejar de ver, pero no por eso no voy a ir a grabar. Ahora, ojo, no les voy a mentir, como dice Dani, cuando fue a ir a grabar a la Lomita o al hospital, pues qué bonito, ¿verdad? Cuando fue a ir a grabar a la Huizaches o fue a ir a grabar a Alturas del Sur o fue a ir a grabar parada al lado de la costera, sí me temblaron las patas, ¿no? O sea, sí me temblaron las patas, pero ¿qué es lo que más les puedo decir? Que cuando estuve ahí, vi que ahí hay gente que ahí vive
para mí era adentrarme en una realidad que no es la mía, eh, y para ellos es su realidad de todos los días. Y los vi viviendo normal. Los vi recogiendo a sus hijos de la escuela, los vi caminando por la calle, los vi andando por el coche. Entonces, para mí personalmente fue una gran sacudida y de entender que a veces no nos llamamos activistas porque dices, no, yo cómo voy a ser activista. Activista la que anda marchando por otro lado. Y a veces el activismo es resistir desde otros espacios. Entonces, bueno, espero haber podido eh, responder o dar un poco más de información sobre lo que se esperaba, lo que se comentó. Muchísimas gracias, claro que sí. Andrés levantó la mano, no sé si quieres comentar algo más y si Liana también quiere o comentar algo, con gusto. Andrés, ¿no? Ok. Se Itzel, quedó levantada, gracias, ok. disculpe. Itzel, ¿quieres decir algo? Un segundito, por favor, porque viene la otra Sí, conferencia. sí, yo sé. Bueno, brevemente, en primer lugar, felicitarte, Liliana, mucho. Me parece una investigación muy interesante, muy pertinente, ¿no? Pues precisamente, ¿no? En el contexto, que creo que algo que se nos había, digamos, o hemos perdido es pues este toque también de humanizar, ¿no? El tema de la dignidad también de las personas, ¿no? En este caso de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve, rápida, ¿no? Me parece muy importante aquí porque, digo, el seminario es metodología, ¿no? Entonces, creo que haces un aporte muy interesante, ¿no? Al incorporar precisamente el tema de la IA, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Es decir, y bien lo mencionabas, Liliana, a ver, la IA no viene a suplirnos, no nos suple, no suple nuestra capacidad. La IA no sabe de este contexto, todo, incluso todo lo que tú nos mencionas acá, no lo sabe, ¿no? Em, ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? Porque precisamente yo trabajé un poco en el diagnóstico recientemente en México, ¿no? En México tenemos una laguna normativa en términos del uso, ¿no? De la IA, ¿no? Instituciones privadas van más avanzadas, las públicas vamos un poco más lentas, ¿no? Pero bueno, recientemente el año pasado colaboré en la encuesta que se realizó sobre el uso y apropiación de la IA en educación superior, ¿no? Em, los resultados ya están y lo que nos arroja el resultado, sí, ahí está, a nivel nacional es que los docentes lo usan, estudiantes lo usan, en las investigaciones se usan, ¿no? El asunto es que también no hay normativas, no hay lineamientos, ¿no? Entonces, para allá va también, ¿no? Es como dejar de estigmatizar también la IA, verlo como una herramienta, pero sobre todo a donde va es, la tendencia no es a la prohibición, ¿no? Sino más a regular, a declarar cómo se usa, o sea, cómo se usa la IA, en qué momento, en qué parte de tu investigación en este caso, ¿no? Entonces a mí me parece de verdad muy innovador y que lo mencionas, creo que es parte también de tu aporte, ¿no? El mencionar qué parte de la IA o cómo se utilizó, ¿no? Y precisamente, ¿no? Eso nos lleva a lo mejor tener resultados incluso muy más rápido que de otra forma, que a lo mejor tardaríamos 2, 3 años en analizar un tema, ¿no? Y que nos lleva precisamente a poder discutir estos temas en la actualidad, ¿no? En el momento, cuando están pasando las cosas. Entonces, de verdad es que muchas felicitaciones. Andrés, quien mencionó anteriormente, invité a mis estudiantes de la Universidad de Rosario Castellanos. Ah, Entonces mira. estamos acá presentes también en el seminario y te agradezco, ¿no? Gracias, Erika, y felicidades otra vez, Liliana. Muchas gracias, Itzel. Y bueno, muchas gracias a tus estudiantes también que nos acompañan de distintas partes de México y que se dan cuenta de esto o que estamos aprendiendo todos también de estas investigaciones. Ileana, por favor, ¿qué más nos Muy puedes breve. decir? Seré muy breve porque sé que el tiempo apremia y tenemos otra participación que seguro será muy interesante. Liliana, cierro nada más con esto. Resiste a la tentación de esta clasificación binaria de buenas noticias, malas noticias. Resiste, porque creo que algo bien especial de tu trabajo es esa complejidad de la cotidianidad.
O sea, de cómo no retratarla como la buena cotidianidad y la mala cotidianidad, ¿no? Sino es la cotidianidad con todo lo que trae. Entonces, por eso mi recomendación de debatir un poco más, ¿no? Si llamarles los sonidos de la paz, y si lo vas a hacer así, crear una muy buena definición para huir de ese discurso romántico sobre la resiliencia, que en realidad lo que ha hecho es enmascarar un montón de violencias estructurales. Y bueno, pues de nuevo felicidades y adelante. Sí, muchísimas gracias, Ileana, por tu tiempo, por aceptar esta invitación. La presencia de ustedes hace de verdad muy emotivo este seminario y nos inyecta muchísima energía para continuar una segunda versión del seminario. Y invitar a los estudiantes de ITSEL también de que se unan si tienen sus proyectos de investigación para la segunda edición, poder invitarlos y que presenten, ¿no? sus proyectos. Ernesto dice totalmente de acuerdo con la recomendación de Liliana, entonces hay que repensarlo. Mucho que debatir, Liliana Tello, sobre tu tema, nos has puesto a pensar y bueno, es parte, no, no termina el diálogo, continúa. Vamos a compartir contactos para que estén también ustedes en contacto, si les parece, y seguir dialogando sobre este tema que nos compete a todos. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la voz a Teresa Villaseñor para que nos exponga su tema. Por favor, si ya puedes compartir pantalla, Teresa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos aquí. Buenos días. Adelante. No tengo habilitada la función. Es- ¿Me ayudan? ok. Es que estás en dos, ¿verdad? Te habilité en una, pero Ok. no supe confirmar. Ay, creo que ya está también la otra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Sí, ya. Señora, Adelante entonces. 20 perfecto. minutos y luego comentarios de la doctora Fabiola. Claro que sí, muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a participar en pues en este espacio, en este seminario. Doctora Danitze, doctora Erika, pues igual felicitar a mi compañera ponente de esta jornada, la doctora Liliana, la verdad es súper interesante y muy, digamos, ad hoc con la realidad que tenemos acá en el estado, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades por esta investigación. Bueno, les comparto, actualmente estoy desarrollando este proyecto de investigación como parte de una estancia postdoctoral. Quien me acompaña pues como asesora en este proyecto es la doctora Giselle Macías. Y bueno, estamos trabajando sobre estrategias educativas para empoderar a niñas y jóvenes en STEAM, ¿no? Aquí, este proyecto pues realmente es un proyecto más amplio. Aquí les comparto parte de lo que hemos venido, de algunos resultados que hemos venido logrando, y en ese sentido, pues estamos recuperando lo que hemos encontrado a partir pues, de estas experiencias de intervención con estudiantes en el Centro Universitario de Los Altos, que es donde está este proyecto anclado, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que ha sido mi trayectoria profesional, pues actualmente como profesora, yo también pues soy profesora adscrita profesora de asignatura adscrita en la UPES. Y bueno, allí empecé como en la Universidad Pedagógica de Sinaloa, como en tareas de gestión propiamente, y empezamos este proyecto que tiene que ver con pues, la incorporación de la perspectiva de género en la vida universitaria, y que, bueno, ya tenemos ahí, pues, impulsando desde hace varios años. Y bueno, la universidad, la Universidad Pedagógica, pues es una universidad feminizada. La mayoría de nuestra población que acude, pues tiene como proyecto de vida el formarse
para profesoras, ¿no? Para maestras, en educación primaria, en educación preescolar, universitarias, pero propiamente pues la matrícula se compone mayoritariamente de mujeres, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar a través de este programa, que les comento, el programa de género, empezamos a de alguna manera detectar, pues que aun cuando pues tenemos ya generaciones mucho muy jóvenes y digamos que con otras perspectivas, encontrábamos que todavía todo el andamiaje cultural y los constructos sociales estaban muy arraigados en esta idea, pues de alguna forma, pues machista, ¿no? Veía yo que las jóvenes, el tema de identificar estos constructos asociados al género, pues todavía no les podían ver, no los identificaban. Y entonces empezamos a trabajar diferentes formas de sensibilización, ¿no? Y bueno, empezamos así con jornadas pues, para hablar del tema, conferencias, talleres, y bueno, hacíamos exposiciones. Aquí me gusta mucho compartir esta imagen que ustedes ven, porque fue una jornada que hicimos para 8 de marzo, donde las estudiantes elaboraron pues esta exposición y esta recuperación tanto de maestras como de pues, distintas mujeres en distintas disciplinas y bueno, sus aportes, ¿no? Y bueno, era como pues esta forma de, de llevárselas, de que las reconocieran y de alguna forma pues esto fue como la semillita pues para ir con este proyecto que estamos haciendo ahora, con esta investigación, ¿no? Entonces, hicimos diversas acciones en ese sentido en la tarea de la sensibilización y bueno, aquí igual les comparto más adelante una jornada que también tuvimos donde trabajamos con primero la elaboración de un juego de la Divina 100 con mujeres científicas. Y bueno, hay una jornada que tuvimos y bueno, también una lotería de mujeres científicas, ¿no? Con esta misma perfil dentro de la formación que tienen nuestros estudiantes, pues el juego es una característica sumamente importante porque les dota también igual de muchas herramientas para esta preocupación que tienen, ¿no? Al tema del egreso, ¿no? Como ellas se van a incorporar al servicio educativo y bueno, buscamos siempre como a través del juego también, pues apropiarse de otros conocimientos, ¿no? Entonces lo llevamos así para visibilizar y que reconocieran algunas de los aportes de algunas mujeres científicas. Entonces, todo esto nos llevó como, yo lo comparto como un antecedente porque es ahí donde yo empecé a observar cómo todavía las estudiantes no visibilizaban tantos los estereotipos de género y cómo no eran conscientes y cómo lo seguían reproduciendo. Entonces dije yo, bueno, en unos 3 años estarán fuera, terminarán su formación y van a ir a insertarse al mercado, al ámbito profesional y vamos a seguir teniendo esta reproducción, ¿no? No vamos a cortar, no vamos a tener un cambio y bueno, esta realidad de la social y del conflicto que tenemos ahora y que parte nos compartió ahorita Liliana, pues también tiene que ver en estas desigualdades de género, en estas construcciones en las que todavía nos seguimos socializando de manera tan diferenciada y donde el tema de las cargas valorativas hacia uno u otro de los géneros pues sigue siendo muy marcada, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, empezamos y planteamos este proyecto, lo planteamos a través pues de esta convocatoria, de los programas de estancias pues, doctorales que tiene la Secretaría de Ciencia, antes CONACYT. Y bueno, empezamos así con esta idea de pues, crear y también implementar algunas estrategias que nos ayuden a este proceso de deconstrucción de estereotipos de género y que esto a su vez nos permita o permita que y las niñas y las jóvenes tengan este acercamiento, esta formación dentro de las disciplinas STEAM, ¿no? Y entonces empezamos ahí como ahí para algunos objetivos
Y bueno, pensamos como recuperar estas experiencias tanto de las estudiantes que ya estaban inscritas en algunos de estos programas que están dentro del marco de las disciplinas STEAM, y bueno, también de las académicas del centro universitario. Bien, y bueno, aquí como para centrar lo que les voy a compartir ahora, hasta donde hemos avanzado en esta investigación, bueno, pues hemos dado cuenta de la reproducción de estereotipos en torno a las experiencias de las estudiantes, y también está acerca de las prácticas docentes y la incorporación de este enfoque educativo dentro del proceso formativo, así también desde las trayectorias y las trayectorias profesionales de las científicas y académicas del centro, ¿no? Entonces, que básicamente es hasta donde hemos avanzado en esta investigación. Bueno, aquí yo recupero algunos conceptos en torno a estos elementos con los que discutimos, como son las trayectorias y cómo es que estos van desarrollándose desde el proceso, desde el momento que llegan a la universidad, y cómo cómo se van apropiando y cómo también van transitando en torno a todas estas dinámicas que aparecen de manera cotidiana en en la universidad en torno a estas construcciones de género entre sus pares y con sus docentes, ¿no? Entonces, aquí nosotros, bueno, rescatamos esta idea de la importancia de visibilizar que las trayectorias pues no son lineales ni ideales, ¿no? Es decir, las experiencias que nos narran nuestros estudiantes cuando ingresan a la universidad, pues además de lo complejo que implica a veces incorporarse en algunos programas, pues estuvieron además atravesadas del tema de la pandemia cuando ellas ingresan, y bueno, pues eso aportó también otros elementos dentro pues de su propio itinerario, ¿no? Entonces, eh, que en algunas marcaron algunas diferencias en torno a esos trayectos, pero que otras igual lo describen como algo ya superado, ¿no? Entonces, no nos detenemos ahí porque pues no era uno de nuestros objetos de estudio, pero aparecen ahí como una situación importantísima, ¿no? Voy a avanzar un poquito más para llegar a este otro, digamos, otras categoría en la que nos detenemos. Nosotros recuperamos dentro del tema de las entrevistas estructuradas que llevamos a cabo con las estudiantes, esta experiencia en torno a las dinámicas de los procesos de enseñanza que vivían, ¿no? Y cómo a través de la práctica docente podríamos recuperar también de qué manera puede esta contribuir a generar este cambio en la dinámica, ¿no? Que nosotros consideramos un papel clave, ¿no? Para que podamos lograr este objetivo, ¿no? Es decir, recuperar estas experiencias y también en torno a qué sí y a qué no podamos nosotros en esas estrategias que estamos diseñando, para que podamos incidir de manera y cumplir que se pueda lograr este objetivo que tenemos, ¿no? Y bueno, por qué nos detuvimos con el enfoque STEAM? Bueno, pues porque el enfoque STEAM, además de que busca este aprendizaje interdisciplinar, pues favorece el trabajo colaborativo, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, y bueno, también la incorporación de las metodologías activas que son también sumamente importantes para el proceso de construcción del aprendizaje, ¿no? Entonces, y bueno, aquí ahorita les voy a compartir un poco los resultados y lo que encontramos. Bien, me detengo aquí en esta un poquito para hablarles pues, de este proceso metodológico que hemos seguido. Les decía, bueno, pues nuestro estudio pues es un estudio de corte cualitativo,
y hablamos de un estudio de caso múltiple, que bueno, hacemos esta caracterización de los itinerarios de en este caso, lo que les presento, de las estudiantes que están dentro de estos programas STEAM. Así también, bueno, algunos elementos del contexto que también considero son relevantes para, para dar cuenta de las mismas dinámicas que se viven dentro de la institución. Esta es una universidad pública que se encuentra inserta en el centro occidente y que, bueno, en una región agroindustrial donde el contexto, pues, de alguna forma incide en los programas educativos que ahí se ofertan y de alguna forma también en las expectativas que tienen ellas al ingreso, ¿no? Entonces, eh, participaron dentro de las entrevistas estructuradas 12 estudiantes, que 6 que forman parte del programa de Ingeniería en Computación, 2 de Ingeniería en Sistemas Pecuarios, una en Agroindustrial y bueno, 3 estudiantes de psicología en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, después de la entrevista, pasamos la recolección de los datos, bueno, hicimos con el apoyo de algunas herramientas digitales, hicimos la transcripción, luego hicimos la revisión y empezamos a trabajar esta sistematización con el software del MassQDA y a partir de ahí empezamos a hacer este análisis interpretativo en torno a lo que nos narraron, ¿no? A lo que fuimos encontrando y bueno, nos permitió desde la codificación abierta, pues hacer esta categorización y bueno, ahí fuimos estableciendo estos puntos de convergencia entre esto que yo les compartí ahorita en torno a cómo han vivenciado los estereotipos de género en sus itinerarios, pero también cómo las estrategias didácticas que implementaban sus profesores han contribuido, ¿no?, a su formación, ¿no? Entonces, mm, bien. En torno a, bueno, y los resultados que yo les comparto están articulados a partir de 3 ejes. Primero, de alguna forma, pues también aparecieron ahí las motivaciones en torno a sus elecciones y algo también que nos pareció muy relevante es cómo en algunas de las carreras es muy marcada cómo despierta esta curiosidad y ese interés por la carrera, ¿no? Entonces, en algunas otras, estas aparecen dentro de edades un poquito más avanzadas, ya en el bachillerato, y bueno, en otras estudiantes, sus intereses pues están atravesadas básicamente por el mismo contexto en el que están, ¿no? Y bueno, particularmente en el caso de las estudiantes de ingeniería en computación, ellas aducen que desde edades tempranas, en la infancia, en la secundaria, empiezan a sentir este interés y curiosidad por las matemáticas, más allá de tener influencias familiares directas. Y bueno, es lo que llegan al bachillerato y bueno, desde ahí toman la decisión, ¿no? Aspectos que también aparecen muy en algunos casos, en alguna de las chicas sí aparecía alguna influencia de alguna profesor o profesora que les motivó con el tema del estudio de las matemáticas, pero realmente en su gran mayoría lo que prevalecía pues era esta curiosidad que ellas ya traían, ¿no? En el caso de las estudiantes que forman parte de los programas de agroindustrial y pecuaria, ahí básicamente la motivación surge a partir de sus propios contextos, de su estilo de vida y que vienen de familias con esta condición y entonces ellas lo ven como pues esta posibilidad de generar un cambio, pero darle otro giro, ¿no? Me llamó mucho la atención porque ellas narraban que
en su casa de alguna forma las orientaban a que se formaran, no sé, como veterinarias, ¿no? Como al cuidado y de alguna forma sí participar de del negocio, pero con otro sentido, ¿no? Y entonces, pero ellas hacían mucho énfasis en la importancia de generar una nueva visión de negocio y cómo para ellas era tan importante pues una carrera por ejemplo, sistemas pecuarios que les daba todas estas herramientas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues pensar, por ejemplo, en una carrera como veterinario, bueno, pues ahí es el cuidado, ¿no? Le atraviesa, es la formación, pero es el cuidado. Y entonces ellas no se veían con ese perfil, sino más bien como hacer un cambio, ¿no? Y desde luego, pues eran conscientes de muchos de los estereotipos de género que también están presentes en en ese ejercicio ya profesional, pues sobre todo pues siendo mujeres, ¿no? Donde finalmente pues es un espacio mayoritariamente donde pues está la presencia de varones, ¿no? Como al cuidado de los ranchos, como administradores y como al cuidado del mismo personal que forma parte de estas empresas, ¿no? Entonces ellas desde ahí pues daban cuenta, inclusive decían, bueno, es que aunque siento que todo lo que ya he aprendido y que a veces he compartido una de las asistentes comentaba con mi papá para mejorar sus procesos de producción, siento que todavía dice, me escucha, pero no me creen, me decía. Entonces, aspectos como eso, pues, están atravesados, pues, por esta todavía andamiaje, este, cultural en torno a cuestionar la credibilidad y las habilidades, ¿no? De las mujeres, sobre todo en estas áreas. Y bueno, en las estudiantes de psicología, aspectos que también me parecieron que son muy importantes reflexionar, que tienen que ver con estas influencias que que surgen dentro de su proceso formativo en el bachillerato y en el que están atravesados mayoritariamente de las profesoras mujeres que tuvieron en ese momento, ¿no? Y cómo ellas constituyeron como esta inspiración para entrar a este programa educativo, ¿no? Entonces, otro aspecto que surge dentro de las entrevistas fue el tema de la vinculación laboral como algo, una preocupación, pero también como algo clave dentro de su proceso de prácticas profesionales. Desde que Ya, empiezan, un que están minuto, acercándose ya. Teresa, un Perdón, minuto para terminar, por favor. ok. Ellas lo destacan o el espacio clave para poder hacer este puente, ¿no? Al momento de su egreso. Y bueno, las prácticas constituyen como el lugar adecuado o el medio para alcanzarlo, ¿no? Entonces, desde luego hay diferencias en torno a cómo se visibilizan, particularmente en ingenierías en computación, tienen como más esta expectativa de salir, de cambiar de la región, de buscar en otros espacios estas posibilidades de desarrollo, ¿no? Y bueno, voy a avanzar un poquito para compartirles algunas de las conclusiones a las que hemos encontrado, ¿no? Bueno, desde luego, la presencia de los desafíos en las selecciones de carrera y durante sus procesos de formación, así como las interacciones que viven dentro de su trayectoria en la universidad, pues han experimentado pues, también algunas situaciones de liderazgo, pero también de frustración, ¿no? Sobre todo ante la presencia todavía de situaciones o comentarios sexistas por parte del profesorado, particularmente varón, que es una característica presente, sobre todo en este programa de Ingeniería en Computación. Y bueno, también son conscientes de alguna forma de estos de estereotipos y bueno, eso da cuenta de algunas muestras de estos procesos de empoderamiento, ¿no? Que ellas se han logrado
Así también recuperamos las experiencias en torno a las estrategias didácticas que el profesorado pone como parte de su enseñanza. Particularmente lo hicimos con las estudiantes de ingeniería por las mismas posibilidades y bueno, porque de una forma apareció de manera recurrente con ellas, ¿no? Y bueno, esto nos permitió pues adoptar y analizar cómo desde el enfoque STEAM podemos generar estos procesos también de, de acercar a las niñas a estas carreras, ¿no? Y bueno, el mismo enfoque nos permite, toda vez que pues son las metodologías activas las que buscan pues hacer este cambio paradigmático en torno al proceso formativo, ¿no? Y bueno, pues de mi parte, muchas gracias. Aquí Much- algunas referencias y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Teresa, y felicidades por esta investigación. Es tu estancia postdoctoral, ¿verdad? Lo que estás realizando. Como- Así es, en el Centro Bien, Universitario de los Altos. muchísimas felicidades. Pues le voy a dar la voz a la doctora Fabiola Sevilla, por favor, para que haga los comentarios correspondientes a esta investigación. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este seminario. He seguido otras transmisiones también y me parece que hablar de metodologías es crucial. Y entonces, bueno, espero que siga, que continúe. Muchas gracias a la doctora Evelia Izabal, a Danitze Jiménez y Erika Montoya por organizar y sostener estos espacios. Y bueno, pues también es un gusto haber escuchado a Liliana Tello y bueno, ahora este texto que leí de la doctora Teresa de Jesús, ¿no? Que me parece que es un texto impecable, te felicito, muy bien estructurado, lo leí de una manera muy fluida y me parece que está todo lo que se necesita tener en un texto, me parece muy bien, ¿no? El desde la presentación del problema del contexto, los objetivos, ¿no? Este marco teórico, la metodología, el análisis de los resultados y estas conclusiones que ahora mismo nos acabas de compartir en tu presentación. En el contexto, me parece que sí dibujas muy bien algunas de las problemáticas educativas con esta cuestión del trato diferenciado entre docentes y estudiantes, ¿no? Como que ahí hay una tensión de cómo están las currículas diseñadas en estas ciencias fácticas, en donde no hay esta inclusión para otros géneros u otros pensar que también las mujeres, ¿no? Pueden estar en estas carreras desde las ciencias fácticas, ¿no? Por ende, creo que estas barreras de género que nos compartes en tu texto, que tiene que ver con reproducción de estereotipos, discriminación, ante esta generalización de los espacios, las barreras de las trayectorias académicas, ¿no? Como mujeres se enfrentan ya cuando están en la educación superior y tal vez también desde la infancia a estos tratos diferenciados a partir de estas prácticas docentes, ¿no? Influencia en un entorno y estas expectativas, ¿no? Que de pronto tienen al estar cursando alguna licenciatura o una ingeniería, ¿no? Y una necesidad de esta estrategia de perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, pues también quiero comentar que la importancia del trabajo de las pedagogías que se realiza en las universidades pedagógicas nacionales, o sea, a nivel nacional, son cruciales justamente para cambiar estas prácticas docentes, ¿no? Entonces, yo creo que tienes en la mano aquí una investigación muy importante porque justamente creo que la apuesta es ya más bien hablar de qué prácticas docentes desde la pedagogía serían importantes ya empezar a nombrar. El problema ya lo tienes, ya ubicaste muy bien a los sujetos, ya tienes cómo sustentar esta importancia que quieres dar cuenta, ¿no? Y esa transformación o ese cambio o ese pensamiento crítico, ¿no? Que ahora mismo la nueva escuela mexicana también está impulsando. Entonces, una sugerencia sería
que en la parte del contexto, cuando hablas de la innovación educativa en México, si te lee alguien de fuera, no va a entender a qué se va con estas reformas educativas. Claro, no estamos hablando de reformas educativas, pero me parece muy necesario explicar qué onda con la NEM, ¿no? ¿Qué está pasando con la nueva escuela mexicana? ¿Qué ejes se está tomando en cuenta? Porque sí habla de interculturalidad, género y aspectos de cultura de la paz, ¿no? Entonces creo que eso también implica que la perspectiva de género se nutra transdisciplinarmente, ¿no? Como bien lo mencionas también en tu texto. Y en ese sentido también, a partir de esta lectura que me gustó hacer, ¿no? Que la disfruté mucho, me pones a reflexionar otras cosas, ¿no? Porque también soy docente y entonces yo pienso, te pregunto, ¿son únicamente estereotipos de género? ¿No serán estigmas de género? ¿O qué pasa con estos roles de género que generan estigmas y estereotipos de género? ¿O estamos hablando de espacios generizados derivado de estos roles de género, ¿no? Con los que crecemos en nuestro espacio familiar, ¿no? En la estructura de la sociedad y luego eso se va y se reproduce en los espacios, en las academias, en los lugares educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece muy importante que se pueda profundizar un poco más el contexto donde estás mirando también estas problemáticas, ¿sí? Sí mencionas que es una escuela pública, que está ubicada en Los Altos, Ujú. etcétera, etcétera, y una línea muy breve que yo la entiendo perfectamente bien, con el tipo de actividades que hacen allá en Los Altos de Jalisco, pero si pudieras darnos un poquito más de contexto social en el que puedas ir tejiendo con la cuestión de los estereotipos de género, ¿no? Y también me haces reflexionar tu texto por qué las ciencias fácticas exactas siguen presentando currículas que excluyen las pedagogías críticas alternativas y cómo tendríamos que trabajar desde las instituciones públicas para empezar a hablar de este currículum oculto que está ahí todo el tiempo y que ha sido bien, que tiene muchos años dialogándose ese tema y que ha sido muy complejo desestructurarlo, desmontarlo, ¿no? Desactivarlo de estos espacios académicos, ¿no? Y otra pregunta que reflexiono con tu gran texto es, ¿cómo lograr que la docencia en el escenario STEAM, o sea, los profesores y profesoras que están educados de esta disciplina fáctica, positivista, etcétera, etcétera, puedan tomar en cuenta aspectos interdisciplinares, ¿no? Ese que es otro reto que está ahí también dibujado en tu texto, porque lo mencionas. Entonces, creo que habría que responder eso. Yo creo que ya la otra, cuando sigas avanzando en tu investigación, que es muy interesante, me encantaría ya pistas de qué vamos a hacer, ¿no? Con estas actividades. Y justamente eso, ¿no? Para también desgenerizar espacios académicos en donde desde niña te dicen tú vas a ser psicóloga, tacatá, y el niño va a ser matemático, fútbol. Y bueno, esos estereotipos o esos roles de género o esas divisiones de género, pues están ahí, ¿no? Todas estas categorías de género están ahí, ¿no? Necesitamos ese cambio, eso es real, pero considero que tu investigación va a perfilar muy bien para eso. Te agradezco muchísimo y un gusto leerte, volver a vernos en esta virtualidad porque te he visto también personalmente, entonces te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y muchas felicidades por su reciente logrado doctorado. Sí, muchas gracias, Fabiola. Abrimos un espacio para el diálogo con los escuchas aquí presentes en este Zoom. Itzel ha levantado la mano. Les recomiendo que vayan planteando sus preguntas porque el tiempo es corto. Le vamos a dar derecho de réplica a Teresita, entonces va a haber unos minutitos también, Teresa, para ti. Itzel, por favor, hable. Ay, qué difícil porque es un tema que, es sumamente interesante, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, felicitar, doctora Teresa, de verdad es que es una
investigación, no solamente interesante, yo creo que más bien muy pertinente, ¿no? Precisamente hace algunos días me salió un reporte, una investigación que hizo el IMCO, ¿no? El Instituto Mexicano para la Competitividad, donde hablaba del panorama de mujeres en estas carreras STEM en México, ¿no? Y ella nos decía, bueno, más bien en el reporte nos hablaba de, bueno, en México una de cada tres estudiantes está en estas áreas, ¿no? Y precisamente hacían una afirmación que es el mismo sistema educativo, ¿no? El que termina perpetuando también digamos, desigualdades, ¿no? Incluso estas trayectorias también diferenciadas que nos habla acá Teresa en esta investigación, ¿no? Bueno, me parece, le digo, sumamente, a partir de eso, sumamente, pues, interesante la propuesta, ¿no? Que se hace aquí, ya es como a partir de una intervención, a partir de esta problemática, pues, con esta investigación ya nace como una propuesta misma, ¿no? Que contribuye precisamente a atender esta desigualdad, ¿no? Solamente aquí a mí me gustaría tal vez como poner en la mesa, ya Fabiola hablaba de estos espacios genderizados, ¿no? Pero yo cuando veo que recientemente se ha promovido mucho, bueno, uno de los obstáculos que han tenido históricamente las mujeres ha sido para incorporarnos en espacios. Sí se cortó la comunicación, ¿verdad? ¿No somos nosotras? Ah, ok. Podemos esperar a que se reconecte, Sí, porque ya está tardando. Vamos a darle la voz a Danitze, que nos está pidiendo aquí, pero bueno, vamos a dejar en pausa a Itzel. ahí está, ya volvió. Ya, ay, Ah, perdón, se me cortó. Bueno, entonces les decía, ha sido como muy bueno toda esta promoción o más bien estas estrategias, más que promoción, de uno, visibilizar las barreras que hay y dos, promover, ¿no? Y creo que han tenido o han impactado, ¿no? De manera positiva, ¿no? Pero también como me genera a mí mucha duda, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que estamos en las ciencias sociales, ¿no? O sea, creo que también hay que tener bueno, uno, partir de también que la ciencia, así como otros espacios, están generizados, ¿no? Se piensa, ¿no? Que la psicología, las ciencias sociales son más ad hoc, ¿no? A las mujeres, mientras que estas áreas a los hombres, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Que digamos, bueno, la estrategia ha sido a erradicar las barreras para incorporarse en estas estas áreas, pero también creo que a que se infravaloren, ¿no? Las áreas o las ciencias sociales, ¿no? Creo que precisamente las ciencias sociales eh, contribuyen, ¿no? Incluso acá a entender estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa parte y la otra es que creo que también cuando habla de la importancia del entorno, el entorno laboral, el entorno familiar y cómo esto repercute, ¿no? En las trayectorias, en las decisiones de las jóvenes para elegir qué carrera estudiar y eso va a tener repercusiones en su futuro, ¿no? En sus trayectorias laborales y creo que aquí también habría que tener un enfoque interseccional, al menos no sé si, creo que ya aparece, no sé si teóricamente, metodológicamente, pero creo que habría falta nombrarlo, incorporarlo, porque estos entornos también, ¿no? Incluso por el estatus, a lo mejor socioeconómico, ¿no? Por el origen. em, Precisamente lo que nos mencionaba la doctora es como también este entorno, a qué actividades económicas se dedican las familias, ¿no? Y cómo eso también puede, o más bien incide, ¿no? También, o es un factor de gran incidencia en qué carrera eligen, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, más bien era como manera de reflexión y a lo mejor algunas sugerencias que a lo mejor yo creo que ya están en el documento, en este caso, pues yo no lo tuve oportunidad de leer, pero felicitar, me parece una investigación muy, muy pertinente, ¿no? Y retomando también, contribuyendo a partir de incorporar la perspectiva de género en las metodologías activas. Y muchas gracias. muchas gracias, Itzel, por estar y por comentar. Le doy la voz a Danitze.
Un minutito, Danitze, please. Muy bien. Bien, no sé si le puedes bajar un poquito más a tu compu. Bien, ok. Yo quería como poner aquí en la mesa esta parte de cómo retomas los imaginarios sociales de qué debe ser, ¿sí? Una agrónoma, qué debe ser alguien dedicado a la computación, pensando justo en que estás revisando o que estás retomando esta parte de las trayectorias de las jóvenes, pero desde su perspectiva, ¿no? ¿Cómo situamos a las jóvenes desde este imaginario social que termina socializándolas literalmente, ¿no? Imaginario social que la socializa, perdona la redundancia, ¿no? En cuáles espacios sí pueden y cuáles espacios no pueden ocupar, ¿no? Y cómo esto también se ve reflejado justo en lo que tú nos platicabas acerca de cómo desde las estrategias que utilizan los docentes para empoderar a esas mujeres, es sí, sí perteneces aquí, sí, sí puedes hacer esto, ¿no? Esa parte me parece como muy crucial que pudiera venir explicado de alguna forma en ya sea en tu metodología o en la parte esta teórica, en la construcción de tu instrumento de investigación, ¿no? Esa parte era la que yo quería preguntar y bueno, aquí lo dejo y te felicito por este avance que tienes de tu proyecto de postdoctorado. Sé que no es fácil estar en aula y aparte investigando y aparte siendo teniendo un puesto administrativo y sí, somos todólogas mamás y todo lo demás, entonces pienso que es un muy buen avance este que presentas acá y quiero felicitarte justo por eso y agradecerte por participar en este proyecto con nosotros también del Seminario de Investigaciones Teóricas Metodológicas. Gracias. Muchas gracias, Danitze. Teresita, te doy un tiempo también para que contestes las preguntas y comentarios. Adelante, por Ay, pues, favor. muchas gracias. Pues muchas gracias a todas por su retroalimentación. La verdad que ya aquí tomé notita. Respecto a lo que nos comentaba un poco la doctora Fabiola, bueno, en temas del contexto, ahorita la verdad que cuando llegamos allí, que empezamos el proyecto, pues sí traíamos así como, digamos que algunos vacíos, ¿no? Que fuimos llenando a partir de nosotros, bueno, yo en mi caso de reconocer esa misma realidad, porque bueno, pues no es un contexto en el que yo, eh, digamos, tuviese tanto conocimiento, ¿no? Y empezamos a pensar, a repensar cómo podríamos recuperar esta experiencia o cómo para dar cuenta de esos, de cómo podíamos aportar elementos para eh, algo que sí tenemos más adelante proyectado en nuestra investigación, pues que es generar alguna, pues si no una metodología, sí a ponerle un poquito a este enfoque, que es lo que nos comentabas también, a repensar esta pedagogía de la enseñanza desde la perspectiva de género, pero que sí podamos hacer pues poner el granito de arena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces empezamos, dije, bueno, pues tenemos que conocer cómo viven las estudiantes la formación, necesitamos recuperar la experiencia de las científicas que forman parte de este proceso también, de las profesoras que no las reconocemos como científicas, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí con ellas también acompañando. Y entonces, la verdad que hicimos un trabajo de entrevistas súper amplio y todavía estamos trabajando con algunos aspectos que hemos recuperado de ahí que aquí ya no les he compartido, que justamente pues dan cuenta de estos procesos de generalización de la socialización de género, de cómo todavía ellas, aún con esta condición del desarrollo profesional, que ya que son investigadoras reconocidas, pues todavía también esos constructos de género les atraviesan y les vulneralizan, ¿no? Y les generan desigualdad dentro del mismo espacio universitario. Entonces, y por otro lado, el contexto también incide, ¿no? Así como lo narran las estudiantes en este mismo itinerario profesional de ella. Entonces, la verdad que sí ha sido muy rico. Hay aspectos que todavía no seguimos trabajando, seguimos analizando,
Llevamos una pequeña experiencia a partir de lo que recuperamos de las estudiantes en torno a estas dinámicas de enseñanza que ellas vivencian, algunas experiencias que nos narran las profesoras. Hicimos como un piloto de implementación de estas estrategias y lo hicimos con niños y niñas que están en una condición de asistencia social, que pudimos intervenir con ellas con una muestra de algunas estrategias. Y bueno, nos encontramos ahí con una realidad también tremenda, ¿no? Que como en estos procesos, además por su condición en la que se encuentran, pues también el tema de la expectativa que les generó el poder reconocer y visibilizar el papel de las científicas, ¿no? El papel de las mujeres, ¿no? Estaban así como sorprendidas y les generó así como, les abrió un panorama para decir, yo también puedo hacerlo, o sea, es decir, yo también puedo ir a la universidad, ni sabía que existía la universidad. Entonces te das cuenta de estas realidades y entonces dije, bueno, me parece que sí nos queda bastante todavía, ¿no? Para hacer. Y bueno, es recuperar esta mirada, ¿no? Con lo que nos decía el doctor Fabiola en torno a qué se está haciendo ya dentro de los sistemas educativos a través de la NEP. Me parece que es muy valioso recuperarla aquí también. Y bueno, este enfoque que también nos comenta la doctora Excel, es decir, de incorporarlo, ¿no? A lo mejor no me detengo tanto en eso, no lo manifesté, pero lo estamos también, lo estamos también repensando e incorporando también, porque la misma realidad nos ha llevado a verlo, ¿no? Entonces, más allá de pensar solamente en este proceso de dar cuenta, sí, de estereotipos, pero también de estas problemáticas que les atraviesan, particularmente, pues, en esta situación del contexto donde es una región donde todavía una cultura machista prevalece, ¿no? No, y son conscientes de ello, es lo que es muy interesante en las estudiantes, sobre todo en cómo ellas las decisiones que toman para las elecciones de carrera al incorporarse a las carreras, son conscientes de cómo estos estereotipos ya van a lidiar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden a manejarlos en las dinámicas diarias, sobre todo, por ejemplo, las chicas de computación, de ingeniería en computación? Porque ahí la dinámica de la permanencia en la matrícula pues sigue siendo completamente mayoritaria de varones. O sea, esto que veíamos en los 80, los 90, todavía sigue prevaleciendo, ¿no? En esta composición de las matrículas en los programas. Lo mismo lo vemos en psicología, la mayor presencia es de mujeres y un grupo reducido de varones, y todavía las prácticas de ejercicio de liderazgo, por ejemplo, son presentes, son mayor reconocidas en los varones, ¿no? Y entonces todo esto que pudiéramos pensar que lo hemos venido superando con todos estos cambios que hemos tenido dentro del sistema de la educación superior, pues todavía persisten, ¿no? Lo que a mí me pareció muy relevante es que son conscientes y que ellas mismas están generando estas dinámicas en cómo se relacionan para ir, digamos, como rompiendo esos pequeños techos con los que se encuentran, ¿no? Entonces, pues no sé si ya con esto también como para ir cerrando, pues les agradezco mucho los comentarios y bueno, pues ahí estaremos, ojalá en otro momento seguir compartiendo los avances y bueno, el cierre de esta investigación. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por estar, por compartir tus hallazgos de investigación. Te felicitamos y bueno, también invitamos a todos y todas para que nos acompañen el próximo viernes en el Tecnológico de Monterrey. Nos abrirán un espacio muy importante en el edificio PACE, piso 4. Ahí vamos a estar con la última sesión, va a ser presencial
y es a las 4 de la tarde. Entonces, tenemos como invitada a la doctora Itze Coronel Salomón, directora de Mujeres en la Ciencia de Confíe Sinaloa, con la temática El futuro de la investigación científica en Sinaloa, innovación social y redes de colaboración interinstitucional. Creo que va a ser una charla muy importante para que aprovechen tanto estudiantes como académicos. Y bueno, ahí nos vamos a ver personalmente y estamos muy contentos por ello. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey por abrirnos ese espacio, de verdad lo valoramos mucho. Gracias a Danitza y a Belia también por la organización de este seminario que está a punto de culminar. Y creo que tenemos pues planes de seguir en otras dinámicas también, como la publicación del libro, como la publicación de a lo mejor de algunos artículos en conjunto, pero sobre todo de seguir dialogando sobre las metodologías y las teorías que desde Sinaloa están marcando también un punto importante en la investigación de las ciencias sociales. Les agradezco, termino esta grabación y espero que puedan ver el video en YouTube y las veo pronto en el tecnológico. Hasta pronto y muchísimas gracias.